Buenos días, ¿cómo estamos? Esperando que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a este espacio originado desde San Salvador, capital de El Salvador en Centroamérica. Para todos ustedes, bienvenidos al episodio número 5 de Con R de Rebeldes, transmitido originalmente en radiolarr.com y retransmitido en cualquier lugar donde usted quiera. Tiene los derechos de reproducción, solo los que quitan las plataformas, pero ese ya es visto con otra gente. Soy Francisco Gómez, el que está acompañándome en este episodio 5. Bueno, es el mismo siempre, porque no va a haber con alguien más, ni de suplentes ni de nada. Es más fácil que solo esté uno y no que haya un tercero. Ramiro Navas está con nosotros. Muy buenos días, sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Francisco, y a todos los amigos y amigas que nos están viendo, escuchando en un episodio más de Con R Rebeldes, siempre poniéndole aquí un poquito de pimienta para empezar la semana. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, genial, Ramiro, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está el clima? Porque este programa lo estamos grabando un 2 de febrero del 2026. ¿Cómo está el clima allá al otro lado del charco? Ahí se nos fue, Ramiro. ¿O no lo tenemos encendido ahí? Se me ha ido el... Hoy sí. ¿Cómo está el clima en este 2 de febrero del 2026, Ramiro? Hola, perdón, Francisco, tuvimos aquí un impasse, no se había cortado el audio, no logré escuchar lo último. Bueno, perfecto. ¿Cómo está el clima? Nuevamente allá en estos no. lados. Mire que aquí nuestro gobierno nos ha concedido el honor de tener un clima diferente, porque como todo es por obra y gracia de ellos. Así que miren qué bien. No, como dicen que no, que El Salvador no tiene nada que envidiarle al primer mundo ni a Europa. Claro. Pues lo han tomado en serio porque hoy para mí en la mañana, porque ahorita las 5:30 de la tarde aquí donde estoy, hablé con alguien que me dijo, mira, aquí está amaneciendo como a 12 grados, me dijo. Y yo estaba a 15 grados. Entonces, oficialmente es la primera vez que está más helado El Salvador que aquí. O sea, ya, esto es... me sorprendería si no anuncian una cadena nacional para ahora en la noche. No, la dieron ayer. Sí, para darle las gracias al señor presidente, porque ahora ya no tiene El Salvador nada que envidiarle a Europa, ya está hasta más helado. Una deuda histórica se está pagando. Saldando deudas históricas. Saldando deudas históricas. Bueno, Ramiro, qué bueno estar con usted. El tema del episodio 5 es marchamos. Y después, eso es como, vamos a hacer una acción X. Ajá, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué viene después? Muchos dicen es que te adelantas a los hechos. Otros lo pueden tomar como se está previniendo realmente. En fin, todo este tipo de cosas pueden ir pasando, Ramiro. Hay grandes concentraciones, marchas, manifestaciones que han marcado la historia y han dado un rumbo diferente al país. Una fue una secuencia de marchas a inicios de los 2000 que le llamaron las marchas blancas. Estas evitaron una inminente privatización de la salud en ese momento. 2 décadas después, se sigue intentando privatizar la salud de una forma diferente y con generaciones completamente diferentes. Hace 49 años hubo una masacre en el Parque Libertad, también por una concentración que se daba. Hubo una gran concentración en la muerte, en el momento en que se iba a hacer el entierro de Shafiq Handal. Hubo marchas históricas donde hubo derramamiento de sangre, ofrendamiento de vidas, hubo destrucción, se reprimió, pero han habido también celebraciones donde se reúnen personas para precisamente la celebración. 1992, enero 16, específicamente, caso específico celebrando la firma de los acuerdos de paz. Pero en fin, hay mucho de lo que podemos hablar. Pero después de la marcha, después de la alegría o después de la tristeza,
¿qué se debe hacer? ¿Qué sigue? ¿O ahí se detiene todo, Ramiro? Bueno, yo creo que has hecho, Francisco, una enumeración bastante interesante de algunas de esas expresiones que se han dado de estas movilizaciones sociales, ciudadanas, particularmente en El Salvador. Y yo creo que es bien oportuno hablar del tema, Sí. sobre todo cuando, bueno, hemos empezado este 2026 con hace una semana, el día que estamos grabando este episodio, se dio en nuestro país una movilización convocada por diferentes organizaciones sociales, particularmente por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, por las comunidades históricas, el MDCT y otras organizaciones y ciudadanos y ciudadanas que acompañaron. Y no es la primera marcha, por supuesto, ¿no? Ya ha habido una serie de acciones, de convocatorias, de movilizaciones que han tenido esta característica, ¿no? Un llamado de parte de las organizaciones sociales acompañado pues de esto, ¿no? Una presencia de personas que sin pertenecer necesariamente a organizaciones o a colectivos también se abocaron, ¿no? Pero ocurre que, bueno, desde la marcha quizás que tenemos como de mayor recordación, la marcha reciente fue la marcha del 15 de septiembre del 2021, que fue una movilización ciudadana diversa, ¿no? De muchos colores, de muchos orígenes, de muchas tradiciones, que le dejó a El Salvador, yo creería, una lección muy importante, y es que el espíritu de diálogo, el espíritu de encontrarse, pero además el espíritu de denunciar aquello que no nos parece correcto, que no nos parece justo, que no nos parece ético, sigue bastante presente en la vida de diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Entonces, desde esa marcha, desde la del 21 hasta la más reciente que ha sido esta, o sea, si Sí. trazamos una línea de tiempo, estamos hablando de 4 años y medio, ¿no? Y se han venido dando estas movilizaciones, pero siempre ocurre lo mismo, ¿no? Se da la convocatoria, va la gente que va a ir, ya hay una tradición casi del gobierno de intentar obstaculizar los pasos hacia las marchas, se dan las concentraciones, pero hay mucha gente que sigue preguntándose, bueno, ¿y qué pasa después de la movilización, ¿no? ¿Qué pasa después de marchar? Incluso hay quienes dicen, ¿qué logramos? ¿Qué logramos marchando? Y yo creo, Francisco, que esas son preguntas bastante legítimas. Son preguntas que vale la pena hacerse y que no crean que es en este contexto actual de El Salvador que es la primera vez que se está haciendo esa pregunta. Todas las movilizaciones, las luchas que se han librado a través de la presión social en la calle han pasado por episodios en los cuales la gente se pregunta, miren, ¿realmente valdrá la pena hacer esta movilización, no esta acción? Pero en los ejemplos que nos has mencionado y que podemos profundizar, hay una evidencia, ¿no? De que sí ha habido saltos importantes en la historia salvadoreña, en la historia latinoamericana, en la historia del mundo, que han sido marcados por la movilización social, por la movilización popular. Ahora, ¿eso es automático? Pues es parte de lo que vamos a conversar en este episodio de Con R de Rebeldes. Así es. Mire, Ramiro, vamos a no centrarnos únicamente en la marcha, como figura, sino que una gran concentración, un gran esfuerzo que concluye en esto y que ahí se puede declarar una victoria, si lo queremos ver así. Y trasladémonos a aquel momento de aquella gran concentración que se da en la muerte de San Óscar Arnulfo Romero, que hay muchos muertos en esta concentración, volcanes de zapatos, de carteras, de prendas de vestir, tristemente un volcán de personas fallecidas también, donde se estaba despidiendo al profeta, al mártir, a la voz de los sin voz de ese momento, al representante del Papa en El Salvador, aparte del nuncio apostólico, pero una figura que trascendería generaciones,
que luego la iglesia lo tomaría como un beato, posteriormente como un santo, y que se vuelve el santo del Salvador sin reconocimiento del Estado actual en el país. Esa fue una gran concentración que dio paso al inicio del conflicto armado prácticamente. Ya con eso era que se daba por iniciado oficialmente el conflicto armado, Ramiro. Sí, y de hecho yo me atrevería a decir que la movilización, la concentración multitudinaria que ha quedado documentada en libros, en fotografías, en la prensa, forma parte de lo que los teólogos llamarían el hecho martirial de Monseñor Romero. O sea, la movilización que se convierte posteriormente en una masacre forma parte de este hecho martirial, de este hecho que lo configura como santo, porque al final es que el profeta, que el pastor de un pueblo oprimido les comparta un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, pero además un mensaje de denuncia de la injusticia, y que tras su asesinato la gente salga a marchar por esas mismas causas y ahí mismo sea el mismo pueblo atacado, sea violentado de la misma manera en la que lo hizo el profeta, es, como digo, parte de este hecho martirial, ¿no? Configura que esa movilización popular, esa movilización social, correspondía con ese espíritu de lo que predicaba Monseñor Romero. Entonces, viéndolo incluso desde una perspectiva, como digo, más trascendental, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del hecho político, como se ha dicho, la movilización que terminó en masacre tras el asesinato de Monseñor Romero marcó un parteaguas en la historia salvadoreña, porque fue, a mi juicio, la configuración, fue el momento como la bisagra del cambio de época. Y si hacemos una mirada un poco rápida de la historia, ¿qué ocurría en los años 70? ¿En qué momento llega, por ejemplo, Monseñor a ocupar la máxima posición, la máxima jerarquía en la Iglesia Católica salvadoreña? En una década en la cual las fuerzas sociales, populares, cansadas de la represión que ejercía la dictadura militar, agotadas de ser violentadas sistemáticamente de sus derechos humanos, empezaron a explorar diferentes vías, diferentes alternativas para disputar el poder y alcanzar la democracia. Algunas lo hicieron por la vía de las elecciones, por la vía electoral. No olvidemos que la década de los 70 fue una década marcada por los constantes fraudes electorales que los militares, en alianza, en coordinación con los sectores económicos del país, infringieron contra los sectores, ni siquiera contra los sectores populares nada más, sino contra la clase media, ¿no? Contra, para quienes conocen la historia, ¿no? En ese momento, o quienes lo vivieron. En ese momento existió lo que se llamó la Unión Nacional Opositora, que fue una convergencia de fuerzas democráticas, que algunos dicen que esa era la izquierda del momento, pero lo cierto es que ahí había de todo. O sea, el Partido Demócrata Cristiano, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen quienes fueron sus miembros en ese momento, el PDC era de derecha nada más, era de izquierda nada más en la propaganda de los partidos de derecha y de los militares, pero lo cierto es que en el PDC de esa época, como en el de toda la vida, ha habido personas conservadoras, personas de derecha. Y aún así el PDC fue una parte importante de esa alianza que concentró a los socialdemócratas, a los socialcristianos, a los comunistas, pero también hasta militares, porque estaba incluso la llamada Junta Militar en esa Unión Nacional Opositora. Esta UNO se pasó desde el principio hasta el final de la década de los 70 intentando disputar por la vía de las elecciones el gobierno. Y está documentado que la UNO ganó las elecciones del 72, llevando de candidato al ingeniero Napoleón Duarte, y en el 77 llevando a un militar, asumiendo que por ser un militar no le iban a quitar la victoria, al coronel Caramón Rosville. Estaba toda esta línea, digamos, de las fuerzas populares y democráticas y progresistas intentando luchar por la vía electoral, y había también otra línea de fuerzas y también de izquierda, también revolucionarias, que dijeron, bueno, miren, la vía democrática está agotada,
no hay manera de resolver esto por la vía de las elecciones, y empezaron a consolidarse, a construirse y fortalecerse estos grupos que apostaban por la vía armada, ¿no? En ese lapso surgieron las Fuerzas Populares de Liberación, surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional. Durante toda esa década no había un criterio uniforme. Había mucha lucha social, había muchas marchas. Bueno, se ha mencionado también la marcha del 28 de febrero del 77, creo que fue, de las que salieron las ligas populares el 28 de febrero. Bueno, la marcha de los estudiantes de 1975, donde se dio la masacre de los estudiantes de la UES. Entonces fue una década marcada por la movilización popular. Pero ¿qué pasa en el 79? Que después de varias derrotas electorales, la juventud militar da un golpe de Estado, se establece una junta revolucionaria de gobierno que incorpora a este segmento más democrático, si se quiere, de la Fuerza Armada, que era la juventud militar, y a las organizaciones progresistas que conformaban la UNO. Se esperaba que eso diera algún nivel de alivio, algún nivel de esperanza, porque ya no eran los militares conservadores los que estaban en el gobierno. Pero la lucha social, la lucha popular, no se detuvo en las calles. Las organizaciones siguieron demandando que este nuevo gobierno cumpliera una agenda democrática. Eso no se logró, porque al final los miembros civiles de la Junta, que venían de la democracia cristiana, los socialdemócratas, no lograron quitar de raíz la influencia que tenían los militares en el Estado salvadoreño. En ese contexto se da el asesinato de Monseñor Romero. Y en ese contexto se da la gran movilización social en el funeral de Monseñor, que termina yo creo que uno de los ejemplos más icónicos, y alguien de mi familia estuvo ahí, fue al funeral, y siempre desde que yo estaba pequeño contaba esa historia, de que al final lo que quedaron fueron los montones de tacones regados por la calle de las señoras que corrían de las balas, ¿no? Que iban acompañando, que eran señoras de la comunidad católica, pues, y que les tocó huir, que ahí hubo gente aplastada, hubo gente que le cayeron balas. Los tacones y la sangre, ¿no? Es lo que quedó en las calles de San Salvador. Después de esa movilización y después del asesinato de Monseñor Romero, hubo un cambio de paradigma sobre cómo se disputa el poder ante una dictadura de esas características. Y es cuando, esto se da en marzo, ¿verdad? Es cuando las fuerzas revolucionarias y populares, que antes estaban cada una viendo como una visión diferente, ¿no? Cada una por su lado intentando construir su proyecto, entendieron que solo la unidad de las organizaciones revolucionarias podía hacer una fuerza social que pudiera disputar, ¿no? Una reforma democrática más profunda. Y entendieron que en ese momento, lamentablemente, estaba agotada la vía democrática, la vía electoral. Entonces, toda esta reseña la hago, esta pequeña cápsula de historia, porque sin duda, sin las movilizaciones de los 70, sin la movilización del 75, sin la movilización popular del funeral de Monseñor Romero, no habría existido esa acumulación que permitió un proceso que obviamente fue doloroso, fue difícil para nuestro país, pero sin el cual nunca se hubiera tenido por lo menos esa pausa que se dio durante 30 años de el poder enquistado que tenían los militares sobre el Estado salvadoreño. Eso se logró principalmente porque había vocerías consecuentes, sensatas, como la de Monseñor Romero, pero además una fuerza social y popular que estaba dispuesta a sostener la lucha en las calles. Está con nosotros Ramiro Nava, soy Francisco Gómez, estamos en el episodio 5 de Con Guerra de Rebeldes. Marchamos. ¿Y después? ¿Y entonces? ¿Y qué se concluye? Después de grandes marchas, ya hablamos de una gran concentración. Hemos hablado de el funeral, de la despedida a San Óscar Arnulfo Romero. Un acto cristiano católico, un acto de fe, un acto de iglesia, que lo que menos espera uno es
que haya violencia, que hayan fallecidos, que haya un derramamiento de sangre, que hayan problemas. Es lo que menos se espera. Ha habido otras grandes concentraciones, grandes marchas que se han dado en pro de, que las han hecho gobiernos también, donde obligan a los empleados a asistir, pasando lista, pasándolos a traer, y el que no llegue, en el peor de los casos, se les descontaba el séptimo, 3 días, tenían una suspensión o podían ser despedidos sin justificación alguna. Pero después de estas grandes marchas, obligado, acarreado, así como cuando los obligan a ir a una marcha que es paralela a la oposición de ese momento, o puede ser un 1 de mayo, que es donde más se acostumbran, o los 15 de septiembre, cuando prácticamente están obligando muchos ministerios a asistir a este tipo de concentraciones que no son a voluntad. Hay diferencia entre la que organiza un gobierno a la que organiza la sociedad civil organizada, valga la redundancia, Ramiro, en cualquiera de estas concentraciones, marchas o manifestaciones. Claro que sí, Francisco. Al final es la diferencia que puede existir entre una marcha y un desfile. Si al final, si estás marchando para celebrar, para aplaudir, para decir que todo está bien y para hacer un espectáculo, eso no es una marcha, es un desfile. Y un desfile es legítimo. Está bueno, vale la pena hacer un desfile si la gente está... Claro, lo coherente sería que la gente salga a desfilar porque está de acuerdo con ello y no porque está siendo obligada, ¿no? Eso no es nuevo, es una práctica habitual, sobre todo en gobiernos que tienen una característica un poco más autocrática, un poco más populista. Bueno, para irse a la referencia de cajón, a la referencia clásica, ¿no? El mismo Hitler sobresalía por las enormes movilizaciones que hacían, que organizaban sus lugartenientes más importantes, ¿no? Goebbels, que era su encargado de propaganda, Himmler, hacían estas movilizaciones y eran visualmente espectaculares, pues todavía para la tecnología de la época todavía se conservan piezas donde salen aquellas grandes marchas, ¿no? Esas movilizaciones. Es bastante habitual. La diferencia es el propósito, ¿no? El objetivo. Cuando estas movilizaciones son, primero, haciendo uso de recursos públicos, que es una cosa importante, haciendo uso de recursos públicos, y son para ir a festejar y aplaudir y a celebrar a un régimen no democrático que está en el gobierno, al final es una cosa bien diferente que, perdón, que una movilización que surge de este sentir social y popular, ¿no? Hay una enorme diferencia. Para que relaje un poco la garganta, Ramiro. Estamos a través de las redes sociales en Facebook, YouTube, X, TikTok, en Instagram, en las redes sociales de la RR. Más adelante estará también saliendo en redes sociales de Ramiro Navas, en las de Francisco Gómez. También usted puede compartir, hacer clips, no sé, sacarlo de contexto como quieran, pero estamos haciendo un análisis de la realidad social que se puede tener. Porque, aparte, esto es un recurso. Y en El Salvador, la Constitución también te da la oportunidad de expresarse. Usted lo puede tomar como quieran. Y no es ir a manchar, a quemar propiedades. No. Una manifestación es cuando usted se manifiesta. Y no necesariamente por eso es un vago, un montonero, un loco, alguien que está en contra de todo siempre. ¿Qué es una manifestación, una protesta, una marcha? ¿Realmente tenemos derecho a esto o nos hace diferentes en la sociedad, Ramiro? Pues nos tendría que hacer diferentes, pero diferentes mejores. O sea, al final, la Constitución establece una serie de derechos, una serie de garantías que facilitan a cualquier ciudadano o ciudadana expresarse, asociarse, informarse incluso, ¿no? Entonces, es parte de ese conjunto de derechos y de garantías que tenemos por ser personas humanas y por ser ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos derechos son torcidos y son manipulados a beneficio de proyectos antidemocráticos como el que gobierna actualmente El Salvador.
Y es curioso, yo creo que cualquiera puede encontrar, por ejemplo, las fotografías de cuando el mismo presidente actual, el mismo Bukele, estaba en una tarima, por ejemplo, para un 1 de mayo, hasta con camisa roja. Eso ahí está. Y es curioso que una figura que en su momento se decía que era, no solo decía que era de izquierda, decía que era de extrema izquierda, decía. Y estaba ahí en la tarima en un 1 de mayo y suscribió eh, alianzas importantes cuando era candidato con varios sectores que son sectores populares, con veteranos y veteranas, con sindicatos, con organizaciones sociales. Ahí están las fotos. Eso no nos lo estamos inventando nosotros aquí en la RR. Eso está documentado. Pero ¿qué pasa? No, no hay una coherencia. Y no hay una coherencia porque al final Bukele usó, y esto es lo importante, Bukele usó la mitología, la narrativa, los arcos argumentales de una figura popular, progresista, para acceder al poder, porque eso es lo que le iba a funcionar en ese momento. Y ya habiendo tomado el poder, viró hacia su verdadera modalidad, hacia su verdadera expresión, que es un proyecto de ultraderecha, alineado con las peores, las derechas más rancias del mundo. Acabamos de ver un par de días, un par de horas quizás antes de la grabación de este episodio de Con RR Rebeldes, la visita del presidente electo chileno a El Salvador, el presidente Cast, José Antonio Cast, una persona vinculada directamente con proyectos de carácter fascista. Eh, Sí. un defensor confeso de Augusto Pinochet. Y ahí está, ha gobernado. ¿Por qué creo que es importante el ejemplo ahora? Chile es un país con una larga tradición de lucha social. Importante tradición de lucha social. Además, una importante tradición de búsqueda de entendimientos entre fuerzas populares. En Chile hay, si uno siente que en El Salvador hay un montón de partidos, que en realidad no, pero en Chile hay una cantidad inmensa. Y han sido capaces de irse poniendo de acuerdo en los diferentes momentos históricos. Y ha habido mucha movilización social, tanto en los 70, para el tiempo del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, como durante el periodo de Pinochet. Y además, creo que un caso de referencia importante para el mundo que dio Chile fue que se logró tumbar a Pinochet a través del referéndum, que yo creo que eso quizás diera para otro episodio del programa, ¿no? Hablar de esta referencia chilena y cómo a través de una campaña comunicacional se puede topar contra las cuerdas a una dictadura. Pero a ver, que no es solo eso. Que no, para quienes han visto la película esta en la que sale Gael García Bernal, vea que de la campaña del no y cómo hacen esta franja comunicacional, pero no es eso lo que tumbó a Pinochet. Esa acción comunicacional se alimentó de la lucha social que tenían las organizaciones. Hoy, después, en la etapa democrática de Chile, hemos visto en la década de 2010 estas grandes movilizaciones sociales. Bueno, el presidente actual de Chile, el presidente saliente, Gabriel Boric, viene precisamente de esa tradición de lucha de calle. A ellos los conocimos Sí. allá por el 2009, 2010, cuando eran organizadores de estas protestas. A Gabriel Boric, a Camila Vallejo, a Carol Cariola, a Giorgio Jackson. Pero ¿qué pasa? Después de todo ese proceso de acumulación que se dio en las calles, después de haber logrado incluso ganar el gobierno, lamentablemente no fueron estas fuerzas capaces de sostener el poder que habían conquistado y que es un poder conquistado en la calle, Francisco. O sea, antes, o sea, primero en la calle, luego electoralmente, pero no se logró consolidar una estrategia suficiente de poder y ahora ha venido una ultraderecha. Esos son los que se están buscando. Le faltan unos días a José Antonio Cast para asumir como presidente de Chile y ya llegó a El Salvador a dar una vuelta por el Secot. ¿Qué está diciendo eso? O sea, son claros alineamientos en cuanto al proyecto político. Y
por lo menos, no sé qué es mejor o peor, la verdad, no es que haya una opción mejor. Pero de Kast, quien estaba votando por él, ya sabía lo que era. Ya sabía que no es un hombre de movilización popular, no es un hombre de marchas, es la típica figura contra la que se marcha. Pero en el caso de Bukele, además, es una figura que para entrar a casa presidencial se puso la ropa de un luchador social, se puso el atuendo y contó el cuento de una persona que lucha y defiende los intereses del pueblo en la calle, pero llegando a la silla cambia su mentalidad, cambia su modalidad y se alinea con la ultraderecha. Eso es una lección importante, creo yo, de ese después que se plantea para la marcha, ¿no? Y no solo para la acción de la marcha, sino para la movilización social. Al final, una movilización social que por naturaleza, por lógica, casi por definición, es una lucha reivindicativa, es una lucha para exigir, para demandar, para denunciar, cuando no está debidamente acompañada o cuando no está enmarcada alrededor de una visión de país, de una visión de sociedad para un plazo un poco más largo que el corto, entonces se corre el riesgo de que toda esa acumulación se pierda y no logre cuajar en un proyecto político verdaderamente transformador de la sociedad, de la economía e incluso de la cultura. Ahora, llegamos a la conformación de esta marcha, protesta, manifestación, unión, un punto de acuerdo. Podemos decir que es multitudinaria, podemos decir que lleva muchas personas y que el mensaje es claro. Ahora viene la pregunta. Ya terminó la marcha, llegaron muchos, se consigue el objetivo de hacernos escuchar. Pero aquí viene la pregunta más interesante. Así como dicen, lo importante no es llegar al primer lugar o llegar a la cima, sino mantenerse. ¿Qué pasa después de la marcha? Después del éxito de la marcha. ¿Y qué viene después? Nos detenemos, celebramos y celebramos de la forma que lo hace del que nosotros estamos en contra o estamos protestando contra sus acciones, hasta podemos llegar a una celebración muy similar. ¿Qué debería de ser lo cuantitativo o cualitativo de una marcha? La reflexión, ¿quién la debe dar? Siempre hay algo malo. ¿Se debe de ver más lo malo o lo bueno? ¿Cuándo se hace la siguiente acción? ¿Quiénes deben de tomar esta medida o decidir el momento en el que se cambia la estrategia o que se hace la acción? O realmente, ¿y después qué viene? Sí, yo creo que este es uno de los debates más importantes. Y usualmente no se hacen. Eso. Y no solo alrededor de las marchas, sino alrededor de cualquier lucha. De la perspectiva del país y de cualquier país y de cualquier lucha, por supuesto. ¿Cuál es el propósito que se esconde o que se persigue detrás de una acción de movilización social? Sea de calle, sea digital, sea incluso política, sea institucional, legislativa, lo que sea. O sea, ¿qué se hace con el acumulado? Como ustedes saben, lo político es un constante ciclo de acumulaciones y desacumulaciones. O sea, se acumula un poquito. La acumulación política no es estática, no es permanente, no es acumulativa. Se puede perder, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, creo que Francisco has mencionado una cosa bien importante para abonar, sin pretender que nosotros tengamos las respuestas absolutas, pues al final lo que hacemos es construir, intentar abonar para el pensamiento crítico colectivo, ¿no? Pero tú has dicho después del éxito de la marcha. Y yo creo que ahí está una de las partes más importantes para intentar desmenuzar el asunto. ¿Qué estamos entendiendo por el éxito de la marcha? Cuando una marcha, cuando una movilización social o ciudadana es exitosa. Y aquí hay una frase que para mí ya es de las habituales en este espacio, que a mí me gusta decirla mucho porque la creo fervientemente, y es que tenemos que evitar la tentación
de medir el éxito de las movilizaciones sociales con cinta métrica. Aquí ya lo he dicho un par de veces aquí en la RR. No podemos medir, o sea, ni cuando llega poca gente ni cuando llega mucha. Por ejemplo, yo te voy a dar una valoración. Siempre se dice que la marcha del 15 de septiembre del 2021 fue como el caso de referencia. Y llegó efectivamente un montón de gente. Eso no se puede cuestionar. Algunos hablan hasta de 30,000 personas. Pero yo no creo que el éxito fundamental de esa movilización sea la cantidad de gente que llegó. Más bien me parece que es la cantidad de actores tan diversos, tan distintos, anteriormente antagónicos y tal vez aún antagónicos, que se dieron cita en el mismo lugar por la misma causa de la manera en que lo hicieron. O sea, en el 15 de septiembre de 2021, cualquiera vio a figuras muy conservadoras, a figuras de clases privilegiadas, favorecidas, que iban ahí marchando al son de los guaraguao, al son del sombrero azul. Y ahí estaban. ¿Eso quiere decir que las diferencias se borran? No. ¿Eso quiere decir que eso confirma este mito que ha metido Bukele de los mismos de siempre, que son la misma cosa? No, para nada. Y ellos lo saben. Frente son lo mismo. Ni ellos se lo creen. Saben que es mentira. Lo que pasa es que es cómodo. Es un argumento que sirve, que funciona. Pero no es cierto. Entonces, ¿cuál fue el gran éxito de la marcha del 15 de septiembre del 21? La capacidad que tuvo de movilizar a gente, de movilizar en cantidad a la gente que ya no estaba marchando y de movilizar en calidad a actores que nunca se imaginaron que iban a andar en una protesta en la calle, a la par de los sindicatos, a la par de los veteranos. O sea, ese fue el gran éxito. Si hubieran sido solo 5,000 personas, pero con esa misma diversidad, también hubiera sido importante. Entonces, ¿qué define el éxito? Somos nosotros aquí, Francisco Gómez y Ramiro Navas, quienes van a decidir o quienes van a definir en un programa con R Rebeldes cuál es el éxito de la marcha. No, tampoco. No nos corresponde a nosotros. Pero tiene que haber una claridad de cuál es el objetivo político. Y con político, como ustedes saben, amigos, yo sé que este espacio es como más la pulpa. Es más la pulpa, ¿verdad? Entonces es más así, podemos hablar en términos un poco más. Aquí sabemos que lo político no es lo electoral. Estamos hablando de lo estratégico, de la visión de sociedad, de la visión de mundo. Entonces, desde una perspectiva política estratégica, se tiene que definir cuál es el objetivo de una movilización, el objetivo de una acción. Si agarramos de ejemplo la movilización hoy de enero, la del domingo pasado, si la intención era convocar a diferentes fuerzas sociales que en el marco de los acuerdos de paz hicieran esta movilización para reiterar, para reivindicar el espíritu de los acuerdos y demostrar que una sola fuerza no es capaz de construir, de hacer frente sola ante el régimen, entonces el objetivo se logró y fue exitoso, independientemente de cuánta gente llegó. Ahora, ¿qué pasa después? Ese qué pasa se tiene que medir sobre la base del objetivo. Ahora, se entiende que independientemente de cuál sea el objetivo que marquen los organizadores de una marcha, se entiende que vos marchás para que cambien las cosas, pues. O sea, si vos vas a marchar para que las cosas sigan tal cual como están, entonces ¿para qué vas a marchar? Mejor te quedas en tu casa. Mejor te despertás un poquito más tarde si es domingo. Te estás marchando para que algo cambie. ¿Cómo logras que las cosas cambien? ¿Solo con marchar? No. No se logra. A quien pregunta, ¿yo para qué voy a ir a marchar si las cosas no cambian? No, papito, si es que la idea no es que vos fuiste... Ramiro Navas está con nosotros desde el viejo continente, desde Bilbao específicamente. Estamos en el episodio 5 de Con RD Rebeldes, transmitido también en las redes sociales y que más adelante lo vamos a tener con extractos. Este es un podcast realmente que realizamos y lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube en la playlist
con R de Rebeldes. Allí estamos con Ramiro Navas, hemos hecho 5 episodios, o 5, no capítulos, no, sino que 5 episodios donde hemos hablado de diferentes temas. No son temas de coyuntura del momento, que se pueden adaptar, sí, pero son temas más generales y vamos un poco más a lo profundo desde ambos puntos de vista que tenemos y que podemos compartir con la audiencia de la RR. Restablecimos a Ramiro. Adelante, Ramiro. Sí, perdón, Hola, ¿sí se escucha? Correcto. Bueno, entonces les decía, ¿no? Me imagino que me quedé en esto que decía sobre lo del éxito de las marchas, ¿no? ¿Quién define el éxito de la marcha? ¿Un líder? ¿La oposición? ¿Los contrarios? ¿Nosotros mismos? Porque hasta entre nosotros mismos, más de alguno de decir, ojalá que no funcione tal actividad porque no me tomaron en cuenta. O, ¿quién dice fue un fracaso? No, a mi criterio define el éxito de la marcha, ¿quién marcha? Sí. O sea, cada quien sabe por qué bandera va llevando o qué pena va cargando, pues porque a veces no solo se marcha por rabia, a veces se marcha por dolor. Y yo tengo que decir que en El Salvador ya se marcha más por dolor, ya se marcha más por indignación, incluso por resignación. O sea, no olvidar, sí, entre las fuerzas principales que están yendo a las marchas están las víctimas del régimen de excepción. Están los trabajadores y trabajadoras despedidos. Están las familias de los presos políticos. Esa es la gente que está marchando. O sea, y por eso lo comparo mucho con el fenómeno de Chile. En Chile, ¿quién marchaba? En Argentina, ¿quién marchaba? Marchaban por los desaparecidos. Marchaban por las personas asesinadas. Son marchas de dolor. Entonces, claro, la conducción política, porque siempre tiene que haber una conducción. O sea, ¿quién convoca a marchar? No siempre son espontáneas las movilizaciones. En El Salvador no lo están siendo y eso está bien decirlo. Pues hay organizaciones que convocan las marchas. Y estas organizaciones naturalmente tendrán sus objetivos estratégicos alrededor de eso, que pueden ser o no ser los objetivos que comparta la gente que va a marchar. Y está bueno, es legítimo. Ahora, ¿qué no tiene sentido? Salir a caminar por caminar y que no hay una perspectiva de qué ocurre después. Y ahí es donde vamos a hacer un aporte desde este espacio, que podemos hacer un aporte de por dónde como ciudadanos creemos que puede haber una ruta del después, ¿no? Y es que movilizar socialmente es difícil. Las organizaciones y los sectores que lo están logrando hacen un gran esfuerzo, hacen un gran trabajo. Si solo se marcha por marchar, y no digo que eso esté pasando, pero si llegara a ser que solo se marcha por marchar, esa acumulación, esa fuerza se va a ir perdiendo, se va a ir y el agotamiento de esa fuerza, vamos a ir perdiendo la oportunidad de aprovechar adecuadamente esa herramienta. Entonces, solo pausa técnica, si acaso se me está cortando, me interrumpes, Francisco, porque estoy viendo aquí que como que se me pone lenta la transmisión. Sí, de repente se pone así. Mire, Ramiro, antes de que profundicemos en el entonces, pero o el ahora, o el qué pasa, pero eso depende de dos resultados, del bueno o del malo, porque si lo medimos, como usted dice, con cinta métrica, puede ser que no nos cuadre. Si esperamos la aprobación de las personas que estamos marchando contra, puede ser que no nos cuadre también, porque nos van a decir que fue malo. Si lo medimos, pero mira el tipo de gente que llegó, no eran los que vos necesitabas o querías. Y así sucesivamente. O sea, y después depende el resultado, porque es si creo que fue bueno o creo que fue malo. Si soy yo el tomador de decisiones
¿Y por qué soy el tomador de decisiones? Por lo mismo que usted mencionaba, y que yo digo si fue buena o fue mala. Porque puede ser una marcha de 1000 personas, pero casualmente mi círculo casi completo de las personas que yo creo que tienen un buen criterio, ahí estaban y todas me saludaron. Para mí fue buena. Voy a la próxima. O puede ser que llegaron 100,000 a esa marcha, pero yo no me encontré con nadie y eso me hizo sentir extraño y no me gustó. O no me gustó el mensaje que dieron al final. Pero la marcha fue multitudinaria, pero para usted puede ser mala. Ya no voy a participar. O tuve una mala experiencia y viceversa, puede ser muy buena experiencia. O sea, ¿qué pasa en los dos casos, Ramiro? Sí, es lo que decía, ¿no? Al final siempre hay un poco de subjetividad en cómo interpretamos, cómo medimos el éxito de una acción de ese tipo, ¿no? Pero al final lo que está de fondo, aspiración de que algo tiene que cambiar con la movilización social. Solo creo que sigue dando problemas la red, ¿verdad? Por el momento hemos estado bien, en los últimos Vale, 5 vale, vale, de minutos, acuerdo, de acuerdo, digamos. de acuerdo. Vaya. Bueno, entonces eso, que al final tiene que escalar esa acción de movilización social hacia, hacia que siente caminos para un cambio más profundo, ¿no? Y que esa movilización logre construir algo. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo anticipo que debería ocurrir, y esto no es nuevo, esto lo hemos dicho varias veces antes. Si la movilización social en la calle que se manifiesta en las marchas no se traduce, no se convierte en un bloque más o menos estable de concertación de diferentes actores cívicos y populares, las marchas por sí solas no van a generar el efecto que estamos esperando. Eso no quiere decir que marchar está mal, al contrario, hay que seguir haciendo movilización, porque eso motiva, porque eso ejercita ese músculo social. Y no crean, miren, independientemente de cuánta gente vaya a las marchas, a Bukele le incomoda. A cualquier régimen antidemocrático le incomoda que haya gente de su país que se está movilizando para denunciarlo, aunque parezca que no, aunque intenten taparlo y taparlo y taparlo con propaganda. Esa persistencia, esa perseverancia es crítica en una lucha de estas características. Pero así de crítico es también incorporar más actores. Actores que antes estaban movilizándose y ahora ya no lo están haciendo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y para la gente que nos escuche y que nos ve, eh, hay diferentes formas de marchar, además. Una, por supuesto, es ir a la marcha. Y ese es fundamental, ese es importante. Pero también cada uno puede llevar su propia marcha a su ritmo, en sus condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que las marchas también sirven, estas convocatorias sirven para ver cuáles son los temas, ¿no? ¿Cuál es esa agenda? ¿Cuáles son esas banderas que se están encauzando? Pero al final, si esa conversación no llega a la tienda, no llega al bus, no llega al trabajo, no llega a la directiva de la colonia o de la comunidad, entonces no se está logrando el objetivo. Y yo creo que si una persona, por la razón que sea, por miedo, por logística, porque su trabajo no se lo permite, por la razón que sea, una persona no puede acompañar una movilización, una marcha, eh, se puede compensar o se puede aportar también difundiendo, abanderando esas causas por las que otras ha salido a marchar, ¿no? Para El Salvador tiene que venir necesariamente, y esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, tiene que venir la consolidación de un proyecto cívico, democrático, popular, que le plantee a las salvadoreñas y salvadoreños una alternativa de país distinta. Y eso lleva un gran componente de denunciar lo que está mal. Yo creo que en eso no hemos fallado. Las voces críticas, individuales o colectivas, no hemos fallado. En ver, en señalar, en denunciar, en criticar, en llamar la atención, ahí hemos estado. Pero falta la parte de, ajá, vaya, está malo eso, está bueno. Está bueno que digan que está mal. Pero ¿y la alternativa? ¿Y entonces qué? Pues?
Porque ahí viene el otro punto. ¿Por qué las marchas efectivamente no son multitudinarias en el sentido de decir, había 50,000 personas en la calle, 100,000 personas en la calle? ¿Por qué? 100,000 personas descontentas con Bukele hay. Por supuesto, más, montón más. Vean los números electorales, con cuánta gente verdaderamente se eligió, dando por legítimos los cuestionables resultados del 2024. O sea, hay un resto de gente que no está de acuerdo. Marchan muy pocos de los que no están de acuerdo. No tienen quizás una motivación para salir. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de gente que ya no está contenta con el régimen, que ya no está de acuerdo con el modelo buquelista, pero que no siente que existan alternativas de dónde decir, bueno, entonces dicen, bueno, no me gusta tanto, pero los otros me gustan menos. Pero lo demás no parece que exista una alternativa. Entonces, aplican el dicho, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces, ahí va el después de la movilización, tiene que incorporar estamos logrando que todos estos actores se movilicen. ¿Cómo logramos que se movilicen más? ¿Cómo logramos que más gente sepa de las causas y las banderas que se han impulsado en esta movilización? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que después de estas movilizaciones sigan existiendo un proceso de acumulación que nos permita consolidar un músculo social más fuerte, consolidar voces más visibles que permitan proponerle al país una alternativa distinta, y que no solo sea distinta, que sea creíble, y que no solo sea creíble, que sea mejor que lo que tenemos actualmente en el país. Ramiro Navas, ¿es de vagos hacer una marcha, una concentración, participar de una manifestación? ¿Es de gente, como dicen, marginal, corriente, de los que están en contra de todo, de los que no trabajan? ¿Por qué hacer una manifestación? ¿Por qué protestar? No, a ver, ese es un mensaje que se ha querido difundir en todas partes. Sí. Que busquen oficio, que ahí andan haciendo desorden y no sé cuánto. Pero la posibilidad, la capacidad que tienen esas personas de poder decir esos comentarios abiertamente, se han conquistado a fuerza de lucha social. Si es que al final el motor de la historia, y sobre todo de las grandes reivindicaciones democráticas y económicas en la historia, ha sido la movilización social. Bueno, imagínense, la gente que es más conservadora y que hoy convenientemente ha comprado este discurso de Bukele en El Salvador, lo que defiende supuestamente es, en el discurso, son los valores tradicionales y las libertades y no sé cuánto, ¿verdad? Porque al final es el pensamiento de la ultraderecha se basa en ese conservadurismo de los valores. Esa idea, esa noción de los valores se ha hecho fuerte en El Salvador y en América Latina por la influencia de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos construyó una gran maquinaria cultural, propagandística, para meternos esas ideas. Y a su vez a Estados Unidos las importó o bebió mucho de las experiencias europeas, del liberalismo europeo. Y de esta idea del republicanismo. ¿Trump de qué partido es? Del partido republicano. ¿Qué indica lo republicano? Defender un modelo de gobierno que no tiene monarquías, en la que hay separación de poderes, en la que las cosas del Estado pertenecen al pueblo, porque eso significa república, no res publica, la cosa del pueblo. ¿Cómo se fundaron estos estados republicanos y liberales modernos? ¿De dónde viene la separación de poderes? ¿De dónde vienen los órganos del Estado? ¿De dónde vienen las constituciones? ¿Quién le quitó la autonomía a las monarquías? No era gente que estaba sentadita y la pidió por favor, Francisco, y amigos que nos ven. No es que le fueron a tocar la puerta al rey. Mire, don rey, ¿será que ya nos deja gobernarnos a nosotros como pueblo? ¿Nos deja elegir a los gobernantes? Fueron procesos políticos duros, violentos. La configuración de los estados modernos, particularmente en el occidente, se basa de procesos violentos, de procesos de reivindicación. Claro, en esos casos eran
mayoritariamente entre élites. La famosa independencia. Todos los septiembre, vea, y salimos y nos la mano en el pecho y el himno nacional y la oración a la bandera y los desfiles. ¿Qué es lo que tiene de fondo? Un proceso de movilización que desató además un proceso de conflictos militares en toda la región. Entonces no es gente tranquila la que ha logrado, bueno, el sufragio de las mujeres, los derechos civiles para los afroamericanos, un sinfín. El movimiento pacifista de los 60 en Estados Unidos y en Europa ha sido movilizaciones sociales. O sea, esos vagos que dicen los conservadores al final somos los que, y digo somos porque nos incluimos en eso, generaciones atrás, han sido quienes han garantizado los derechos más fundamentales. La democracia misma, nos guste o no nos guste, la democracia misma ha sido conquistada por gente que ha tomado la determinación de salir y defender esos derechos. Por supuesto que sirve marchar. Ahora mismo, en los Estados Unidos, está existiendo un nivel de movilización social bien importante y bien llamativo por el tema de las políticas de Trump y particularmente por lo de las deportaciones que están haciendo los de ICE, que ICE se ha convertido prácticamente en una policía o casi en un ejército político de Trump dentro de Estados Unidos. Y ha fijado como su principal objetivo a las personas migrantes. Y no es ese el fascismo en toda regla, pues. O sea, del manual de Hitler. Del manual de Hitler. Pero, ¿cuál es la contención? ¿Cuál es la contención que están teniendo los migrantes en Estados Unidos actualmente? Ni siquiera es la oposición política. Ni siquiera es el Partido Demócrata el que está sacando pecho por los migrantes, así de verdad. Los que están logrando liberaciones, los que están logrando sacar a ICE de los barrios, es la misma organización popular, la misma organización de la gente. Una importante cantidad de estadounidenses, lo que los llamamos nosotros blancos. Ellos son los que están haciendo. Ese cambio de paradigma es importante. Y luego hay otras acciones de protesta importantes. Yo sé que voy a mencionar personajes que tal vez no sean del agrado o siquiera del conocimiento de nuestro anfitrión Francisco, pero yo creo que es una cosa importante para tenerla en cuenta. Nada más, en los últimos 5 días hemos visto, y yo lo tengo documentado, en la entrega de los Grammy, figuras como Billie Eilish, Bad Bunny, recibieron premios. Y lo primero que hicieron fue, a mí la frase de Billie Eilish me pareció monumental. Yo quiero decir, dijo, nadie es ilegal en una tierra robada. Hablando contra las políticas de Trump y las políticas de ICE. Y un mensaje similar dijo Bad Bunny. Unos días antes se dio un concierto a favor de Palestina en Cataluña. Lo abrió Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona, actualmente, bueno, saben quién es Pep Guardiola. Y lo cerró Rosalía, que salió de sorpresa, expresándose a favor de Palestina. O sea, ¿qué estoy diciendo? Hasta figuras que siempre han estado vinculadas, porque uno se imagina que las estrellas, la farándula, los deportistas, los artistas, las actrices, los cantantes, están en una industria que o no se meten en temas sociales o se meten para defender a los que tienen poder. Hoy estamos viendo una cosa distinta. ¿Son ellos quienes van a hacer el cambio? No. ¿Solo porque un artista famoso dijo una cosa la situación va a cambiar? No. Pero por supuesto que es un empuje importante que haya figuras que tienen ese nivel de reconocimiento, ese nivel de notoriedad y que están acompañando las luchas que la gente está impulsando en las calles. Cuando se empieza a lograr eso, cuando se empieza a lograr que gente que tiene privilegios y que tiene poder abandere las causas que se están impulsando en la calle, ahí es donde ya empezaron a cambiar las cosas y esos son las luces
los tinos que nos deberían de ir arrojando esperanza de que estamos logrando instalar una idea en grandes capas de la sociedad. Y fíjese que aunado a esto, yo me voy con otro que no les gusta a ustedes probablemente y no lo conocen también. Bruce Springsteen, cantante, guitarrista, compositor de rock clásico, de los más reconocidos en la historia, fue a las protestas de Minneapolis. O sea, es más, el título, la madera de un periódico era Multitudes y Bruce Springsteen marcharon contra Trump. Él también dijo en su última declaración, Bruce Springsteen, el último hombre en pie revive la música en la protesta, instando a todos a poner, hablar en pro y estar en contra. De ustedes, de, no sé, Millie Minaj o Nicki Minaj, no sé, esa está a favor de Trump. Vemos lo que hacen, entonces no me extraña. Pero hay un gran sector, sobre todo de académicos y de personas destacables, que sí están en contra de las medidas que se están tomando. Porque no nos estamos centrando únicamente en una gran concentración, en una gran marcha en El Salvador. Hemos visto contra la ICE grandes marchas. Hemos visto en Estados Unidos, que es un país donde esas cosas no se dan. Ahí no. Hemos visto protestas. Cuando digo protestas son de 100, o sea, si unimos todos son cientos de miles de personas protestando contra el ataque a Venezuela, por ejemplo. Lo hicieron. Contra la persona que, se me va, ¿a dónde fue? De sexo femenino, que los de la ICE mataron. A estos, los sucesos en Minneapolis, también han protestado contra medidas que se están tomando, o contra Trump también se han tomado. Y eso es un país de primer mundo. Y no lo vimos solo en Estados Unidos. En lo de Venezuela, por ejemplo, vimos Venezuela, Estados Unidos, por ser involucrados, protestas en ambos países. Pero en Europa también hubo protestas, Ramiro. ¿Llegan hasta ahí las protestas? No, claro que sí, por supuesto. Bueno, el tema, lo he mencionado un par de veces, el tema de Palestina. Claro. Aquí las protestas son multitudinarias. Bueno, aquí donde estoy yo en Bilbao, las protestas son masivas. En Cataluña, incluso en Madrid, en Valencia, en Galicia. ¿Por qué incluso en Madrid? Porque Madrid, primero la diversidad es más grande, pero además hay una concentración de gente vinculada con agendas conservadoras que está actualmente en Madrid. O sea, bueno, esto lo pueden investigar, vean, las importantes figuras de la derecha latinoamericana se están resguardando en Madrid, por ejemplo. Y las argollas políticas de la derecha y de la ultraderecha vinculadas con Israel tienen pues sus bases, pues tienen sedes, tienen influencia en Madrid, e incluso ahí ha habido movilizaciones importantes, ya no digamos por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, donde hay una tradición un poco más de solidaridad, pero incluso para la tradición que existe en esos territorios, incluso han sido multitudinarias las concentraciones por el tema de Palestina. Y ahí está, pues, o sea, la ultraderecha del mundo se ha querido empecinar en hacer ver que la agenda de las luchas populares está desfasada. Y que ya no hay quien acuerpe, que ya no hay quien acompañe la lucha social, pero es mentira. Ahí están las evidencias, y esas evidencias están en el seno de esas grandes potencias, en el seno de Europa, en el seno de los Estados Unidos. Ahí está. Y yo me atrevo a decir que esto apenas empieza. Va a seguir aumentando ese nivel de indignación y por tanto ese nivel de movilización popular. Bueno, el tiempo nos consume, Ramiro,
Pero ¿qué podemos concluir? ¿Con qué podemos dejar el pensamiento a, a nuestra gran audiencia? ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de seguir? ¿Y nos desmotivamos? ¿Tomamos más fuerzas? ¿O qué hacemos? Bueno, el mensaje es ese, Francisco. No importa, no importa cuándo usted esté viendo esto, aquellos que quieren que las cosas sigan como están para seguir acumulando más poder y más riqueza para ellos mismos, para seguir ampliando la desigualdad, aquellos que quieren mantener su dominación, son los que nos han dicho que salir a marchar, que salir a protestar, que expresar nuestras ideas no vale la pena, porque quieren que sigamos en el adormecimiento. Siempre vale la pena movilizarse por causas que son justas. Siempre vale la pena buscar entendimientos, incluso con aquellos que no piensan distinto, pero en este momento, que piensan distinto, pero que en este momento particular tenemos objetivos en común. Ya habrá tiempo para dirimir las diferencias de fondo que nos separan en este momento del objetivo común. Pero ahora mismo, no solo en El Salvador, en el mundo entero, donde esté avanzando la ultraderecha, se requiere una acción coordinada de todas las fuerzas cívicas, democráticas, progresistas, populares, y se requiere además que esa concertación se convierta en acción, en movilización y sobre todo en disputa del sentido común. Ellos nos han enseñado, nos han querido inculcar que el sentido común les pertenece, pero al final el sentido común tiene que ser la conciencia, la justicia, la dignidad y la idea de que colectivamente podemos alcanzar una vida mejor. Nos están sugiriendo en el WhatsApp, Ramiro, por las declaraciones de Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, de que hablemos de los grandes dictadores. No están hablando de grandes por qué grandes personas, sino que quizás los más cruentos. Ramiro Navas, desde Bilbao, agradezco que nos haya acompañado en este episodio 5D con RD Rebeldes. Usted reprodúzcalo de la forma que le dé la gana y próximamente estaremos con más. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos seguimos viendo y escuchando en todos los episodios que nos hacen falta de Con R de Rebeldes a través de la RR. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ramiro Navas y Francisco Gómez les hemos estado al micrófono. No olviden que tenemos que caminar todos juntos. Y este episodio ha sido transmitido originalmente en radiolarr.com. Posteriormente puede ser retransmitido en cualquier lugar para cualquier uso. Gracias. Somos Radio Revolución.